Bueno, entonces ahora sí, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la web de la tarea 2 del curso de biología. Mi nombre es Claudia Lorena Betancourt, soy la directora del curso. Quienes estuvieron en la primera web, pues tuvieron la oportunidad no solamente de identificarme a mí, sino a los tutores que hacen parte de la red de curso y quienes van a acompañar su proceso. El día de hoy vamos a tener la web en dos momentos. El primer momento lo vamos a utilizar para explicar de pronto cómo va a funcionar el tema del componente práctico del curso de biología. Es muy importante que tengamos en cuenta primero que el curso tiene un componente práctico que se realiza de manera presencial, que cuando ustedes ingresan a la agenda, en el entorno inicial van a ver unas fechas y que esas fechas que indica de actividad y de cierre de la actividad no quiere decir que son las fechas en las cuales ustedes van a acceder al componente práctico. Yo agradezco que quien habilitó el micrófono por favor lo cierre porque se escucha el eco. Muchas gracias. ¿Qué quieren decir esas fechas? Que entre el 28 de febrero y el 6 de mayo vamos a estar realizando componentes prácticos, pero que esas fechas pueden ser diferentes para la mayoría, porque en unos centros el componente práctico se habilita este sábado, en otro dentro de 15 días, en otro en marzo, en otro en abril. Entonces, no se preocupen, que desde que ustedes desarrollen esta actividad en este lapso de tiempo, no van a presentar ningún inconveniente. ¿Cuánto peso evaluativo tiene el componente práctico? Son 120 puntos, ¿sí? Por eso la insistencia en que se inscriban. Entonces, la primera pregunta es, que si el componente práctico es presencial, sí. A partir de este periodo retornamos a la presencialidad. En los periodos anteriores estuvimos dando la opción de la virtualidad, teniendo en cuenta las condiciones de pandemia, ¿cierto? Pero en estos momentos ya la mayoría de nosotros estamos vacunados, ya es necesario retornar a nuestras actividades y a la normalidad, y entre eso pues está la normalidad académica. Bueno, dentro de lo que debemos realizar, yo les voy a dar una explicación y ahorita ustedes por el chat me pueden ir haciendo preguntas y yo les voy a ir dando respuesta, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es contextualizarlos en la forma en que vamos a ejecutar el componente práctico para que ustedes tengan claridad al respecto. Les recomiendo por favor el tema de los micrófonos, porque es que para yo desactivarlo me tengo que salir de la presentación. Denme un momentico. Los silenciamos a todos de nuevo. Ya están silenciados. Ok. Bueno, me confirman por favor si están observando nuevamente la pantalla. Uno de los profes, por favor, que abra y cierre y me confirma si están observando la pantalla para continuar. Ok, gracias. Listo, entonces, como les venía diciendo, el componente práctico es presencial y ustedes deben realizar una inscripción previa, ¿cierto? ¿Dónde van a realizar esa inscripción? Entonces debemos ubicar el centro y la zona en la cual nosotros nos vamos a inscribir, ¿cierto? Si yo estoy matriculado, yo pertenezco a la zona centro Bogotá, Cundinamarca y estoy en Bogotá, pues seguramente el componente práctico lo voy a realizar en Bogotá, me voy a inscribir allí. Pero ¿cómo hacen ustedes para saber cuándo y dónde se realizan esos componentes prácticos? Entonces ustedes ingresan a la página de la UNAD, www.unad.edu.co, donde dice estudiantes, ¿sí? Allí se van y buscan la parte donde aparece laboratorios y prácticas profesionales. Cuando ustedes dan clic aquí, sale esta pantalla y en laboratorios, cuando ustedes se paran sobre esta viñeta, aparece
programación y contacto. Importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes acceden a la programación, pueden verificar cuándo y dónde hay componentes prácticos a nivel nacional, ¿cierto? No solamente donde ustedes están matriculados, sino que pueden estar en un centro donde no haya componente práctico, entonces van a buscar su centro más cercano. Puede ser que se inscribieron mal al componente práctico, se inscribieron, por ejemplo, son de Dos Quebradas, no están habilitados los componentes prácticos de Dos Quebradas aún, y se inscribieron en Medellín, pero se dieron cuenta que sí iban a ver en Dos Quebradas, entonces necesitan reversar esa inscripción. Necesitan el contacto de su líder zonal de componente práctico, ¿cierto? O en su defecto, pues me contactan a mí y yo les colaboro con eso. Entonces, cuando ingresan allí a la programación, aparecen las diferentes zonas del país y dan clic donde dice programación periodo 16.1 de 2022. Ahí les va a salir un archivo en Drive donde ustedes van a ubicar el curso de biología y les va a aparecer las fechas. Esta primera columna es febrero, marzo, abril, mayo, donde van a estar el componente práctico. Entonces yo ya sé que en este centro hay 4 grupos de biología, que este grupo número 1 de biología tiene componente el sábado 5 y 19 de marzo, y que el tutor a cargo de ese componente práctico es el profesor Alberto García Jerez. El tutor del componente práctico es el mismo que el del campus, puede que sí, puede que no, ¿sí? Entonces debemos identificar quién es nuestro tutor de componente práctico. Tenemos otros grupos, por ejemplo este grupo 3, dice que los componentes van a ser el 2 y el 6 de mayo. ¿Por qué? Porque se van a realizar con tutores que inician en el 1602, entonces todavía no se ha habilitado la inscripción a ese laboratorio, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes para inscribirse? Recuerden que a todos les ha estado apareciendo en el campus, en la partecita de abajo del curso, les aparece inscribir laboratorio, inscribir componente práctico. Deben dar clic allí y realizar la respectiva inscripción. En su defecto, algunos han tenido dificultades con eso, no les aparece para inscribirse y en la zona o centro donde se encuentran ya hay oferta. Volvemos al líder zonal del componente práctico y le solicitamos, teniendo claro el grupo en el que nos vamos a matricular, le hacemos la consulta y le indicamos que si nos puede por favor inscribir en ese grupo. Recomendación: esperemos primero que nos aparezca la opción en el campus. ¿Por qué? Algunas zonas todavía no se ha habilitado en ningún centro la inscripción y esa es la razón de que todavía no les aparezca la pestañita de inscripción en el curso. Entonces, no se preocupen que porque otros compañeros ya se inscribieron y ustedes no. Esperen un poquito, que en el transcurso de la semana se van a ir habilitando. Caso Dos Quebradas, caso Dorada, caso Sahagún, bueno, los que yo les referencié en el correo que les envié, esos se van a habilitar hacia el mes de marzo, entonces no se me estresen por eso. Igual yo estoy atenta y apenas se puedan matricular, créanme que soy la primera que les va a enviar la respectiva notificación. Entonces tenemos varias preguntas que han estado surgiendo. Una de ellas es que si en mi centro no hay programación de laboratorio, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ubicar dentro de su zona el centro más cercano o en otra zona el centro que les quede más cercano y que tenga oferta del curso para inscribirse, ¿cierto? ¿Cuántos encuentros de laboratorio se realizan? Son 3. Las primeras 2 sesiones son presenciales y la tercera sesión es virtual. Muy importante, muchachos, que tratemos de asistir a las 3. Que yo trabajo y se me cruza y no puedo asistir a las 3, bueno, asista a las 2 que puede asistir, pero por ningún motivo vaya a dejar de asistir a las 3 sesiones, porque recuerden que son 120 puntos que están en juego. ¿Estoy en embarazo? ¿Puedo asistir al laboratorio? Sí, en biología no utilizamos reactivos, digamos, que puedan atentar contra la salud ni de la madre ni del feto, pero hay que consultar primero con el tutor del laboratorio. ¿Por qué?
porque algunos componentes prácticos de biología se ofertan dentro de laboratorios que no son propiamente de biología, sino de química. Entonces ahí sí prefiero que realicen primero la consulta con el tutor para saber dónde van a hacer el componente práctico, que no tengamos ninguna dificultad. Estoy fuera del país, ¿qué puedo hacer? Entonces ya sabemos que tenemos 3 sesiones, 2 son presenciales, una es virtual, entonces en ese caso conectarse a la sesión virtual. Ojo, la sesión virtual no va a valer 120 puntos, pero por lo menos va a permitir que ustedes no reprueben el laboratorio, ¿cierto? Entonces eso es importante. No va a obtener la misma nota una persona que está fuera del país o está en embarazo, solamente pudo entrar a la sesión virtual, que una persona que realiza las 3 sesiones, ¿cierto? Y que realiza las entregas. Entonces, es importante que lo tengan presente. Por fuerza mayor no pueden asistir, asistan a la sesión virtual para que puedan obtener al menos parte de esos puntos, pero eso no les va a garantizar que puedan aprobar el laboratorio. Si tienen alguna situación de enfermedad, incapacidad, fuerza mayor que dificulte el acceso a los componentes prácticos presenciales, deben por favor enviar soporte por correo interno del curso a su tutor de campus y a la directora de curso, ¿cierto? Ya cada caso se analiza de manera particular, ¿cierto? Pero recuerden, los componentes son presenciales, 2 deben asistir y el tercero se realiza de manera virtual, pero digamos que la presencialidad no es negociable a partir de este periodo. ¿Cómo debo asistir al laboratorio? Recuerden, no deben llevar ni tacones, ni sandalias, ni bermudas, ni vestidos, ¿sí? Vamos a ir en pantalón, en zapato cerrado, preferiblemente cómodo. Uno en el laboratorio normalmente está en movimiento, no está mucho tiempo totalmente sentado, dependiendo la altura en que tengan los mesones, entonces vayan cómodos. Lleven la bata de manga larga, blanca, los guantes, obviamente el tapabocas, muchachos. Tapabocas traten de llevar para cambio, no un solo tapabocas, traten de llevar al menos 2. Y muy importante, el carnet de vacunación, ¿cierto? En los centros, de acuerdo a ya cada protocolo de bioseguridad que tengan implementados, pues al ingreso les van a solicitar posiblemente el carnet. Entonces, por favor, como si fuera la cédula. ¿Listo? ¿Qué otros materiales debo llevar? Cuando realizamos el componente práctico, tenemos necesidad de algunos elementos que ustedes llevan desde casa, ¿cierto? El tutor les va a enviar más o menos 2-3 días antes de la práctica un correíto con el listado de los materiales que deben llevar, ¿sí? Entonces es muy importante que estén revisando su correo porque por ahí el docente va a hacer contacto con ustedes. Quienes tienen componente práctico el día sábado, yo creo que si no se los ha enviado el profe de hoy, a más tardar el día de mañana les va a estar enviando la guía del componente práctico y el correo donde se dan las indicaciones de cómo deben asistir y qué materiales deben llevar. Traten de llevar la guía del componente práctico impresa para que ustedes no tengan mayor dificultad en el laboratorio. ¿Qué prácticas se realizan? Recuerden que el protocolo de prácticas lo encuentran en el curso, no es el protocolo virtual porque ese ya a partir de este periodo no se realiza, es el protocolo de componente práctico de biología, pero las prácticas que se realizan se las indica el docente en el correíto. Generalmente en el primer encuentro se realiza la práctica 1, 2 y 3, ¿sí? Para que ustedes las vayan revisando. La 1 que es de normas de bioseguridad, la 2 que es de microscopía para que aprendan a manejar el microscopio y la 3 que es de la célula. Entonces pueden irla revisando, si no les ha llegado el correo del docente, pueden ir revisando esas 3 que esas van a ser su primer encuentro. ¿Listo? Recuerden que es posible que un compañero realice dentro de una práctica algunas muestras diferentes a las mías. ¿Por qué? Porque depende
de algunas condiciones particulares de los centros. Recuerden que apenas estamos retornando a los laboratorios, entonces hay prácticas para las cuales nosotros necesitamos realizar algunos cultivos de microorganismos, por ejemplo. Entonces, quienes iniciaron el sábado pasado de pronto no pudieron observar lo mismo que van a observar quienes realicen el componente práctico en el mes de marzo, que ya vamos a tener tiempo de alistar todo. Bueno, como componente práctico de manera general, digamos que esa es la información, ¿cierto? De resaltar que se deben inscribir independiente de que esté fuera del país, de que vaya a asistir solamente a una sesión, de que pueda asistir las 3. Si no están inscritos, el tutor no va a tener cómo calificar porque el componente práctico se califica en un aplicativo diferente, entonces deben inscribirse. La sesión virtual no reemplaza las 2 sesiones presenciales para que lo tengan presente. Y el tema de cómo deben asistir al laboratorio. ¿Listo? Entonces, ya ahorita la profe Dolly va a quedarse con nosotros para abordar el tema específico de la tarea 2, seres vivos, que recuerden que es la actividad que empezamos a desarrollar. Y yo, mientras tanto, voy revisando las consultas que hay por el interno para contestarles. Ojo, no les voy a contestar ahí, ni voy a interrumpir a la profe. La profe va a hacer la sesión y al final, entonces yo voy a ir sacando aparte las preguntitas y al final se las contesto. Listo, profe, voy a dejar de compartir. Gracias, profe. ¿Me habilitas, por favor, para compartir? Hazme señitas, por favor, porque no te identifico. Ya te busco por acá. Espérate, yo cierro aquí. Voy a escribir en el chat. Dolly. No, estaba esperando. Levante la mano para que me identifique. Ya, ahora sí, listo. Listo, ya tienes privilegios, Dolly. Vale, muchas gracias. Ahora sí, muy buenas noches para todos. Les agradecemos la puntualidad. La profe Claudia va a estar compartiendo con ustedes pues, todas las preguntas que tienen, se les va a despejar a través del chat. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir relacionando ya la temática del día de hoy, que es sobre nuestra tarea 2, seres vivos. Les agradecemos por favor cerrar micrófono y en lo posible apagar cámara para que de esa manera nos llegue muy bien la señal y podamos obtener toda la información que está llegando. Entonces, por favor, cerramos micrófonos. Dolly, deshabilítalos tú a todos. Ay, por favor, es que no se escucha esa bulla súper horrible, profe. ¿Será que pueden apagarlo? Carlos Alberto Sánchez, apague el micrófono, por favor. Profe, no se escucha casi, se escucha muy... Listo, ahora sí ya les cerré el micrófono para que podamos trabajar aquí todos. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan a mí. Sí, se observa y se escucha. Chicos, qué pena. Ahorita pendientes del chat en un ratico para que diligencien la asistencia. Listo, profe. Entonces, como les decía, muchachos, la tarea 2 es sobre los seres vivos. Aquí vamos a tener información básica sobre lo que es la biología y dará las bases para lo que viene más adelante en el curso y seguramente les va a ayudar a ustedes para su carrera. Entonces, por eso es importante que manejemos muy bien los conceptos que vamos a trabajar en esa tarea 2.
Como objetivo, esperamos que obtengamos 3 resultados de aprendizaje. El primero es que puedan identificar los conceptos básicos de estructura y funcionamiento de los seres vivos. El segundo es que ustedes puedan reconocer la importancia de las biomoléculas y cuál es su funcionamiento en los seres vivos y además cómo van a involucrarse esas biomoléculas en el perfil profesional de cada uno de ustedes. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de biomoléculas, de biología, solamente estamos hablando de científicos, pero se van a dar cuenta que involucra a todas las profesiones. Y finalmente, esperamos que ustedes analicen la importancia de este estudio de los seres vivos y la puedan referenciar con una de esas conferencias que hemos visto de biología aplicada. Ya ustedes en el foro de la actividad tienen el enlace para que la puedan ir revisando. Entonces recordemos que esta actividad inició el lunes pasado, 21 de febrero, y termina el jueves 17 de marzo. Tenemos casi un mes para realizarla. Mi consejo es que ustedes primero revisen todas las actividades y lecturas que hay, primero las lecturas que hay en nuestro entorno de aprendizaje, lean muy bien, se apropien de ellas, de esas actividades y diferentes videos, infografías que les vamos a estar compartiendo para que con ellos vayan apropiando la información y vayan desarrollando poco a poco las actividades. Entonces, esta actividad, tarea 2, tiene un puntaje de 80 puntos y pues ya habíamos hablado de cuándo inicia y cuándo termina. Encontramos la guía y el foro. Entonces recordemos para los que son nuevos, cuando ingresamos al campus virtual vamos a encontrar los 3 entornos y vamos a ingresar al de la mitad, al entorno de aprendizaje. Ahí se va a desplegar una nueva ventana y dentro de ella pues vamos a buscar nuestro momento intermedio y ahí van a encontrar la guía de actividades, que es esta de acá, y el foro, donde ya deben estar compartiendo por lo menos ya la letra que eligieron para el ejercicio 1 y el ejercicio 2. También recordemos que tenemos un formato de entrega de la actividad que se ha compartido en los foros para que lo descarguen y de esa manera ustedes no se pierdan, sino que sepan exactamente qué es lo que deben entregar. Entonces es muy fácil de esa manera reconocer qué me están pidiendo y qué debo entregar en la clase. Entonces, para empezar, hablemos un poco de eso que les contaba hace un momento, de esa importancia de las biomoléculas para el perfil profesional de ustedes. Entonces voy a dar algunos ejemplos a grandes rasgos para que lo reconozcamos y luego ya vamos involucrándonos un poco más con la temática. Entonces, actualmente hay una tendencia a hablar de biomoléculas en la nanotecnología. Cuando hablamos de biomoléculas estamos hablando de moléculas que hacen parte de los seres vivos. Generalmente encontramos ahí los azúcares, conocidos como carbohidratos, encontramos los lípidos, encontramos las proteínas y los ácidos nucleicos. Son 4 grupos que encontramos ahí. Entonces en la nanotecnología estamos buscando actualmente esa unión de muchos de los perfiles y el reconocimiento de estas biomoléculas, porque se ha dado cuenta que, por ejemplo, generando biosensores, para lo cual necesitamos a ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, podemos reconocer, por ejemplo, fácilmente una enfermedad. Entonces nos pueden ayudar a reconocer ciertas moléculas que se generan o que hacen falta cuando tenemos ciertas enfermedades, por ejemplo, una diabetes, que necesitamos insulina porque el azúcar no está en el nivel adecuado. Entonces hay biosensores que se pueden generar para reconocer exactamente qué enfermedad puede tener esa persona. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando vacunas para el COVID. Se hizo con nanotecnología reconociendo básicamente una biomolécula de este virus, que era su ARN. Al reconocerlo, se puede codificar, para eso necesitamos los ingenieros de sistemas, los programadores, y con ello reconocer cuál de toda esa cadena de ARN podemos influenciar en cuál de esos genes para poder detener este virus y generar una vacuna o, como ya tenemos actualmente, también medicamentos para poderlo contrarrestar. En la parte de los alimentos, por ejemplo, la zootecnia también nos ayuda porque podemos también reconocer enfermedades
en estas especies. Podemos también modificarlas para que si hay alguna enfermedad se pueda generar ese medicamento, esa sustancia que le hace falta y evitar esas enfermedades, o también puede ayudar para mejorar algunas de esas especies. Siguiendo con alimentos, entonces también reconociendo cuáles son las biomoléculas, su importancia en el organismo, entonces podemos interpretar esos contenidos alimenticios. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una de ellas. Y al reconocer esas biomoléculas, pues vamos a saber de qué se trata esto que me están hablando acá. Por ejemplo, cuando me hablan de grasas, estoy hablando desde lípidos, de esa cantidad de lípidos que están ingresando a mi cuerpo a través de este alimento. Y me hablan de grasa saturada y de grasa trans. Pues poder reconocer de qué estamos hablando acá. El colesterol también hace parte de ellos, pero está aparte porque pues sabemos que el colesterol lo reconocemos como bueno o malo, de alta o baja densidad, para saber cómo nos puede afectar. Cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de azúcares. Y dentro de ellos, pues vamos a encontrar que los dividen en estas tablas nutricionales. Entonces, por ejemplo, tenemos fibra dietaria y azúcares. Son azúcares añadidos, aparte de lo que tiene esa sustancia dentro de sus componentes naturales, que sería lo que nos da la fibra. Es importante reconocer qué son los carbohidratos y cómo está compuesto. Porque muchas veces, por ejemplo, nos dicen que son libres de azúcares, no tiene azúcares añadidos, pero pues también es porque de pronto esa sustancia o ese alimento ya tenía una alta carga de azúcares, lo que no implica que al no adicionarles no tengan. Entonces es bueno reconocer qué tenemos dentro de esos alimentos. Hablamos de proteínas, entonces aquí también nos dan un porcentaje importante. Las proteínas son un grupo de aminoácidos unidos por enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces también nos ayudan en muchísimas funciones como la regulación hormonal. Bueno, ya vamos a ver un poco más de ellas. Para reconocer esas biomoléculas, pues vamos a entender o interpretar mucho mejor esos contenidos nutricionales. En la psicología hay un área en esta década que se ha aumentado más el interés por reconocer la psicopatología de la nutrición, es decir, esos componentes que tienen los alimentos y cómo pueden afectar de buena o de mala manera el comportamiento, tanto la parte física como psicológica de un individuo. Entonces, reconocer, por ejemplo, cómo los carbohidratos pueden interferir haciendo que sean una adicción para ciertas personas, y ese comportamiento, cómo va a afectar a esa persona, pues porque pueden llegar a tener obesidad o pasar a una bulimia o una anorexia. Es importante reconocerlas. También hace un momento les contaba que al reconocer esas biomoléculas, pues reconoceremos cómo se puede mejorar el crecimiento y desarrollo de especies. Aquí tenemos una planta, pero también me sirve para la parte animal, poder ver cómo puede producir una mayor cantidad de leche, mayor cantidad de carne, un bovino, pero también podemos mejorar en la cantidad de ciertas biomoléculas que nos interesa, o de vitaminas que nos interesa que tenga ese alimento. Entonces, por eso es importante que lo podamos reconocer de esa manera. Entonces, pues ya entremos en el tema de las biomoléculas y de los seres vivos. Para ello es importante que tengamos claras unas pautas sobre ello. Entonces ya cambié aquí el puntero. Entonces recordemos que los seres vivos tienen como unidad básica a la célula. A partir de una célula es que tenemos muchas de las funciones que tenemos los seres vivos. Dentro de ellas son las funciones vitales, que es poder alimentarnos, reproducirnos y relacionarnos con el entorno, con individuos de nuestra misma especie y con otros y con otra especie. Dentro de esas funciones vitales, entonces recordemos que en la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Acá estamos dando algunos conceptos base para que ustedes puedan realizar esa tarea 2. Autótrofa, recordemos que son organismos que son capaces de producir su propio alimento. Auto, yo mismo. Ellos mismos producen su propio alimento. ¿Y quiénes son? Aquí tenemos a las plantas, a las algas y a un grupo de bacterias conocido como cianobacterias.
Generalmente lo hacen por fotosíntesis, tomando la luz del sol y otros minerales para producir su propio alimento. Heterótrofo. Hetero es diferente a mí para producir el alimento. Requerimos de otros individuos para poder obtener esa energía, ese alimento. Son los heterótrofos, aunque encontramos la mayoría de seres vivos, incluyéndonos a nosotros, las gallinas, los flamencos, bueno, aquí tenemos a la gran mayoría. En cuanto a la función de reproducción, recuerden que puede ser sexual o asexual. Sexual es cuando se requieren de dos individuos para que se unan dos células. Si hablamos de los seres humanos, serían óvulo y espermatozoide. Para que haya una fusión, generen un cigoto y ahí genere un feto y esperaríamos que un nuevo ser humano. Entonces, sexual, recuerden, dos individuos. En este caso son dos células especializadas para poder generar un nuevo individuo. En la asexual solamente se requiere de un individuo para que se genere otro nuevo individuo de esa especie. Aquí encontramos, por ejemplo, a las bacterias, a las levaduras, algunas plantas. Hay algunos animales que han tenido las dos formas de reproducción, sexual o sexual, dependiendo de algunas características que haya en el ambiente. Pero digamos que en general podemos hablar de dos formas de reproducción, sexual y asexual. En cuanto a la organización y composición de nosotros, pues recordemos que todos estamos constituidos por células, cuando estamos hablando de seres vivos, que es nuestra unidad principal, y estas células están conformadas por biomoléculas, que hablábamos hace un momento. Esas biomoléculas generalmente están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y están unidas por diferentes enlaces, pero generalmente vamos a encontrar carbonos unidos a hidrógenos, a oxígenos, para formar esas biomoléculas. En este caso estamos hablando de elementos, entonces carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno los conocemos como bioelementos, que forman biomoléculas forman células, y esas células ya van a crear diferentes niveles de organización que ya vamos a ver en un momento. Recordemos que también las células las podemos clasificar dependiendo de su composición, de su estructura, como procariotas y eucariotas. Las procariotas carecen de membrana nuclear y son muy sencillas. Las eucariotas sí tenemos membrana nuclear y estamos mucho más especializados. Es mucho más compleja una célula eucariota al tener varios organelos, y generalmente las podemos clasificar como una célula animal o vegetal, pero no son las únicas células eucariotas. También hay eucariotas como los hongos, las algas, pero generalmente en biología hablamos de estas dos porque son como las que más podemos clasificar en dos grandes grupos. Aquí hablamos de esos niveles de organización que hablábamos hace un momento. Entonces todos empezamos por átomos, que generalmente son esas biomoléculas que hablábamos hace un momento. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que forman moléculas. Moléculas ya son uniones de dos o más elementos, de más átomos, perdón, y ellos ya pueden generar macromoléculas. Es decir, en este caso, no son nuestras biomoléculas, que recordemos que pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos o los ácidos nucleicos. Ya ellos van a formarnos organelos, y varios organelos pues me forman la célula. Las células me forman los tejidos me forman órganos, los órganos me forman sistemas, y la unión de varios sistemas me forman un organismo. Entonces aquí tenemos esos niveles de organización, y por eso es importante que hablemos desde los más pequeñitos, que es lo que estamos hablando en este momento. Sin embargo, vamos a ir, como les decía, ampliando ya el margen para entender en total esos seres vivos y cómo podemos aplicarlos en nuestros programas que estamos estudiando. Entonces, aquí está el resumen de lo que hablábamos hace un momento. Estamos creados los seres vivos por bioelementos. Generalmente, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, pero no son los únicos. Tenemos otros que necesitamos en pequeñas cantidades. Entonces, esos macroelementos son los que necesitamos en una gran cantidad,
y los microelementos sí los necesitamos, pero están en pequeñas proporciones. Entonces aquí vemos en la imagen qué tanto necesitamos, qué tanto está compuesto nuestro cuerpo de ese elemento. Hay una clasificación de esa composición de nosotros como compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Cuando hablamos de inorgánicos estamos hablando de elementos que hacen parte de nosotros, pero que no conforman nuestras células, nuestros organelos, sino que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente o el cuerpo de cualquier ser vivo. Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos el agua, encontramos el dióxido de carbono, encontramos también sustancias como algunos minerales, el calcio, el fósforo, el molibdeno, que son minerales que requiere nuestro cuerpo, pero, si me han escuchado, no forman las biomoléculas. Los compuestos orgánicos sí forman esas biomoléculas, forman macromoléculas como las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Aquí encontramos esos 4 grupos de biomoléculas que les contaba hace un momento. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, pues hablamos de 2 principales, que son el ADN y el ARN. Generalmente aquí encontramos la información genética, es decir, la herencia que tendremos de nuestros padres y ancestros, la codificación genética. En las proteínas, pues tienen múltiples funciones, pero la base principal de ellos son los aminoácidos. De los ácidos nucleicos, pues son los nucleótidos, ya los vamos a ver más adelante. Los polisacáridos, encontramos aquí los carbohidratos. Generalmente son reservas de energía y ayudan a estructurar muchos de nuestros organelos, células y por ende tejidos y sistemas. Dentro de los lípidos encontramos varios grupos, ácidos grasos, el glicerol, esteroides, las ceras, los triglicéridos. Funciones principales pues son aislantes térmicos, algunos de ellos nos sirven para protegernos del frío, algunos aislantes del calor también. Son reservas de energía. Entonces, aquí encontramos tanto los carbohidratos como los lípidos que son reserva de energía. Y además son estructurales, porque los lípidos forman parte de nuestras membranas celulares y sin ellos pues no tendríamos la permeabilidad que tienen nuestras células. Bueno, aquí tenemos entonces a nuestro primer grupo, que son esas proteínas. Como les decía hace un momento, son uniones primero de grupos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Biomoléculas que hemos hablado, que es la estructura. Principalmente están conformados por aminoácidos. Entonces, varios aminoácidos se pueden unir para crear esa estructura primaria, la estructura inicial de las proteínas. Algunas de ellas pueden unir estos hidrógenos con otros que hacen parte de la misma estructura de aminoácidos, formando puentes de hidrógeno, que son estos que ven acá, si se dan cuenta. En nuestra imagen, el hidrógeno hace parte de una esfera de color blanco. Está representado por una esfera de color blanco pequeño. Si nos fijamos en esta imagen, esas esferas pequeñas blancas están unidas por unos punticos a otras. Son puentes de hidrógeno. Eso hace que formen esta forma como de hélice helicoidal. Sería una estructura secundaria. Hay algunas proteínas que, aparte de esta unión de puentes de hidrógeno, pueden generar otro tipo de enlaces, generando una estructura más tridimensional, una estructura terciaria, pero esto lo que va a hacer es darme esa información de qué tipo de proteína es. No todas tienen estas formas, pero es importante que ustedes pues las reconozcan a manera general. ¿Cuáles son esas funciones de las proteínas? Les contaba hace un momento que su base principal son aminoácidos y hemos hablado muchísimo. Generalmente escuchamos de comer proteínas, proteínas animales, proteínas vegetales. Pues básicamente lo que hacen las proteínas, vengan de la una o de la otra, son proporcionarnos, por ejemplo, reservas en el caso de la
ovoalbúmina que conseguimos, por ejemplo, de los huevos, es que podamos almacenar aminoácidos o obtener aminoácidos esenciales de ellos. ¿Qué son aminoácidos esenciales? Hay un grupo de 20 aminoácidos que nuestro cuerpo requiere para poder sobrevivir, pero que nuestro cuerpo no lo puede generar por sí mismo. Debemos obtenerlo de otra fuente de alimento. Como les decía hace un momento, por ejemplo, el huevo. En las de reserva también encontramos, por ejemplo, el trigo, que su proteína principal es la gluteína. Y, por ejemplo, en el caso de las plantas, esta proteína pues, va a servir para el crecimiento de las semillas. Estructural, pues porque van a generar estructuras de huesos, de la misma célula, de músculos, y van a ayudar al funcionamiento de ellas. Por ejemplo, tenemos dentro de ellas el colágeno, que forma pues los tendones, los huesos, el cartílago, la misma piel. La queratina, porque ayuda a formarnos, por ejemplo, las uñas, nuestro pelo, las plumas en las aves. Hormonal, pues porque ellos pueden ayudar a regular muchísimo nuestro cuerpo. Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos las insulinas, que van a regular el metabolismo de los azúcares como la glucosa. Tenemos también otras que nos ayudan, por ejemplo, al metabolismo del calcio, del fósforo. Si no obtuviéramos esos aminoácidos de esas proteínas, no podríamos tener esa función y tendríamos fallas en nuestro organismo. De transporte, porque dentro de ellas o ellas junto a otras sustancias van a ayudarnos a transportar sustancias importantes, como por ejemplo el oxígeno que encontramos en la hemoglobina. ¿Dónde está la hemoglobina? Pues en la sangre. Entonces ahí lo encontramos y esta proteína va a ayudar a que el oxígeno pueda atravesar todo nuestro cuerpo. En el caso de los vertebrados, en los invertebrados tenemos otras proteínas que pueden ayudar en ese transporte. De defensas, porque tenemos muchas de ellas que nos van a ayudar a defensas inmunológicas o a evitar que nuestra sangre, por una herida pequeña, pueda salir una gran cantidad. Entonces, hacer esa coagulación de la sangre. También nos van a ayudar, por ejemplo, la contracción muscular, nos van a ayudar a regular la extracción de ADN y ADN, que es donde está nuestra información genética, a regular cuáles son las proteínas necesarias para generar y que sea nuestro cuerpo la cantidad de energía necesaria para poder expresar o que se genere esa sustancia. Ellas son las que van a ayudar a regular esto. Otro grupo de biomoléculas, aquí encontramos los carbohidratos, también conocidos como azúcares. Y dentro de la clasificación general que podemos tener de ellos, depende, por ejemplo, de la cantidad de monosacáridos que tengan. ¿Qué son monosacáridos? Es decir, una estructura de carbohidrato. En este caso, ¿qué tenemos? Dentro de los monosacáridos tenemos, por ejemplo, la glucosa y la fructosa. La ven solita ahí, es uno solo, es mono, uno, sacárido, azúcar, un solo azúcar. Entonces, cuando hablamos de monosacáridos es porque su estructura principal está hecha de una sola molécula de ese azúcar que estamos hablando. Aquí tenemos la glucosa, que está compuesta por esos bioelementos que hablábamos hace un momento, carbono, hidrógeno, oxígeno. Básicamente una glucosa, estas imágenes, ustedes recuerdan sus clases de 10º y 11 de química, representan un carbono. Entonces, la glucosa está hecha, en este caso, de 6 carbonos, pero está una solita, un monosacárido. Y la fructosa, que es otro monosacárido. Cuando tenemos ya dos monómeros de azúcares unidos, los conocemos como disacáridos o oligosacáridos. Con cualquiera de los dos nombres, pero estamos hablando de azúcares que están constituidos por dos monómeros de ellos. Por ejemplo, la manosa, que está constituida por dos glucosas, o la sacarosa, que es nuestra azúcar común, que está compuesta por glucosa y fructosa. Y finalmente tenemos carbohidratos más complejos, que son los polisacáridos, y aquí encontramos, por ejemplo, el almidón. Si ustedes se fijan, está constituido por monómeros de glucosa. La diferencia es que tenemos grandes cantidades de ellas, más o menos son de 20 a 100 unidades de glucosa. Pueden estar unidos por enlaces 1,6 en el primer y sexto carbono, y hacen esas estructuras lineales, y 1,4
con otras estructuras, formando no solamente estructuras lineales, sino que ya se formen unas estructuras más tridimensionales. Entonces, al tener más de 3 carbonos, esas son estructuras muy grandes, aquí encontramos a los polisacáridos. Aquí tenemos el ejemplo del almidón, pero también encontramos, por ejemplo, la celulosa, que hace parte de la estructura de las plantas y que también sirve como fuente de alimento para muchos animales. Entonces, esa es la importancia de reconocer las estructuras. Dentro de ella, pues vamos a ver también las funciones. Las funciones de estas biomoléculas principalmente son fuente de energía. ¿Por qué? Porque al tener estas uniones y romperlas, y además, gracias al metabolismo de esos azúcares que hay en el cuerpo, por lo que se va a crear es ATP, adenosín trifosfato, que es la fuente como los seres vivos acumulamos o almacenamos energía. Entonces, al procesar nuestro cuerpo este tipo de biomoléculas, pues va a formar una gran cantidad de moléculas de ATP, de energía, y por lo tanto, nos van a ayudar a que con ella podamos realizar una gran cantidad de nuestras actividades. Por eso es importante consumir carbohidratos. No dejarlos porque son necesarios, porque nos dan una muy buena fuente de energía. Sin embargo, sí hay que cuidarnos en que no sea en exceso. Son necesarios, pero que no sea en exceso. Forma moléculas estructuradas, como les contaba, el almidón, la celulosa, por ejemplo, unida a otras moléculas polisacáridos, como por ejemplo la lignina, van a darle la estructura a los troncos de los árboles, para que tenga esa rigidez y que no se vaya a partir fácilmente. Por eso son estructurales. Nos ayudan también el mecanismo de reconocimiento celular. Por ejemplo, en la membrana celular tenemos azúcares que nos van a ayudar a la célula a identificar qué es lo que está pasando en el exterior, reconocer cuando lleguen alimentos, reconocer cuando haya un enemigo, porque traduce las señales que tenemos ahí. De esa manera, la célula también puede interactuar con una célula que se encuentra al lado y reconocer qué es lo que está pasando en el entorno. Otra de las estructuras que vamos a ver son los lípidos. Los lípidos, su estructura base es la glicerina, que es esta que tenemos aquí, que está compuesta por 3 carbonos, y a cada carbono va a ir unido un ácido graso. Por ejemplo, aquí tenemos un triglicérido. ¿Por qué son importantes los lípidos? Son otra reserva de energía muy importante. En ellas, pues, vamos a obtener una gran cantidad de energía necesaria para nuestras actividades. Igual que les decía con los carbohidratos, no es dejarlos, es consumir la cantidad adecuada para poder obtener esa energía. Es una función estructural. Les contaba hace un momento que los lípidos hacían parte de la membrana celular. Pues aquí les traigo la imagen. Recordemos que la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica, es decir, 2 capas de lípidos. Estas esferas que ustedes ven acá son fosfolípidos. Tenemos 2. Lo que ocurre es que tener esas 2 capas de lípidos va a permitir que nuestra célula sea impermeable, que no cualquier cosa vaya a ingresar, sino que la célula permita ingresar lo que necesite y salga de ella lo que ya no sirve, pero teniendo esa barrera que le va a ayudar muchísimo de protección y, como les digo, para que se controle qué entra y qué sale de ella. ¿Quién cumple eso? Pues los fosfolípidos. Además de eso, dentro de nuestras células también nos va a ayudar al colesterol, y gran parte de ella, pues lo que va a hacer es ayudarnos a generar también esa membrana celular y hace parte también de muchas otras partes de nuestro organismo. Funciones endocrinas, es decir, en esta caso en la parte hormonal, pues muchas de ellas van a servir como hormonas, como mensajeros de nuestro organismo, regulando muchas de nuestras funciones vitales. Y finalmente son termorreguladores, nos pueden ayudar a protegernos del frío o del calor. Entonces, por ejemplo, el tejido liposo blanco va a actuar como un aislante de frío. Y el tejido adiposo marrón va a ser
una bomba de calor. Entonces, cuando estamos en un lugar frío, pues va a hacer que todo nuestro cuerpo no se enfríe rápidamente, sino que sea regulado. Y además, esos lípidos que podemos tener de reserva, que generalmente los conocemos como gorditos, nos sirva también como una protección y que nos dé calor. Y finalmente, dentro de estos grupos de ácidos nucleicos, les decía hace un momento que están compuestos están divididos como ARN y el ADN. Entonces, recordemos que los ácidos nucleicos tienen una composición de un grupo de fosfato, un azúcar, que es lo que me va a diferenciar el ARN del ADN, pues una ribosa, una desoxirribosa, y un nucleótido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ADN y ARN? Recordémoslo rápidamente. ADN es una doble hélice y esos nucleótidos son la citosina, guanina, adenina y timina, que entre ellas se relacionan. Citosina siempre con la guanina y viceversa, y la adenina con la timina. El azúcar que la compone es la desoxirribosa. ARN es solamente una hélice de estos aminoácidos, perdón, de estos ácidos nucleicos. Su azúcar es una ribosa y vean que me cambian los nucleótidos, pero no todos. Fíjense que seguimos con citosina, guanina y adenina, pero el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Igual que les contaba hace un momento, estos nucleótidos se relacionan entre sí, siguiendo la misma estructura del ADN. Citosina con guanina y viceversa, y la adenina con el uracilo. Eso que vemos ahí como tan sencillo, viéndolo así de colores, pues tiene toda nuestra información genética, sabe cómo estamos estructurados, tiene esa información para reconocer cómo es la forma de nuestros ojos, el cabello, si lo tenemos liso, ondulado, si somos altos, si somos bajos, cómo va a ser la siguiente generación, nuestros hijos, ahí está la información. O hay muchas enfermedades que las conocemos como hereditarias, ahí está nuestra información. También, pues, si hablamos de biología, pues mantiene la identidad de especies, porque entre especies puede que nos parezcamos, pero genéticamente van a haber cambios. Cambios que pueden ser en la cantidad de genes o en la estructura como están definidos esos genes. Además, pues nos va a mantener, si hablamos de la misma especie, como diferentes entre nosotros como individuos. Puede que yo me parezca mucho a mi papá, a mi mamá o a mis hermanos, pero no somos totalmente iguales. Bueno, hay algunos gemelos que se lo pueden, pero sí nos pueden ayudar a identificar muy bien esas diferencias entre un individuo y otro. Asimismo, dentro de esta información, pues vamos a tener todo lo necesario para que se puedan crear nuevas células, nuevos tejidos, y para ello tienen que ser especializados. Si tengo una herida en mi mano, pues debe ser especializada las células para generar nueva piel. No puede ser una célula de un hueso, pues porque tenemos en el exterior. Tiene que ser algo especializado. ¿Dónde está esa información? Pues está en el ADN o en el ARN. Y finalmente, pues estas biomoléculas son las encargadas de la evolución. Pues la evolución se ha dado gracias a la mutación de algunos genes que encontramos en ese ADN, que ha permitido que hayan cambios en esas especies y se genere la evolución. Muchos de ellos pueden ser cambios para bien para esa especie, no todas las mutaciones son malas, y otros lo que van a hacer es hacer cambios en esos individuos. Entonces, cuando hablamos de mutaciones, por ejemplo, la forma en que los seres humanos, como nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cambió fue por mutaciones. Y de esa forma llegamos al ser humano que tenemos actualmente. Pero si hablamos de mutaciones, también hay algunas, por ejemplo, donde hay cambios en algunos genes. Tenemos algunos genes donde no tenemos solamente dos gametos, sino que puede haber otro y pueden haber afectaciones en el cuerpo. Entonces, sería como lo general que tenemos aquí de biomoléculas.
Ya hablando entonces un poquito más a nivel de organización, decíamos que empezábamos por átomos, biomoléculas y a partir de ellas las células. Entonces recordemos que las células están clasificadas en dos tipos, eucariota y procariota. ¿De qué depende? Pues básicamente es de la composición y de la complejidad de la una y de la otra. Y para ello quiero que me ayuden para despertarlos un poquito con una pequeña pregunta. Entonces les voy a compartir un enlace por el chat para que por favor ingresen y vamos a contestar una pregunta para conocer en este momento cómo vamos de conceptos básicos. Y si me han puesto atención, porque esto yo ya lo había escrito hace un momento, les había contado la diferencia entre el uno y el otro. Entonces se los estoy compartiendo en el chat para que por favor vayan ingresando. Ahí es un formato de Google Form donde tenemos una pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota de una procariota? Entonces, por favor, señalen la respuesta que ustedes creen que es la correcta. Entonces, voy a ir presentando la pantalla para que ustedes vayan viendo las respuestas mientras van ingresando. Por favor, en el chat se encuentra para que la puedan ver. Aquí está. Lo que ustedes deben hacer es colocar su correo, ojalá el correo institucional. Recuerden que es importantísimo que ustedes estén pendientes de ese correo porque ahí es donde nosotros nos contactamos con ustedes para enviarles la información, por ejemplo, de los materiales de laboratorio, invitaciones a web. Entonces, por favor, estén pendientes de su correo institucional. Si no, pues coloquen el correo personal por ahora, pero recuerden que es importantísimo que ustedes siempre estén revisando su correo institucional. Entonces, leo nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota de una procariota? La primera respuesta. Entonces, la célula eucariota carece de membrana nuclear, mientras que la procariota posee un núcleo definido. La respuesta B es que la célula procariota no los deja entrar. Bueno, permítame un segundo, ya les comparto nuevamente el enlace. Compartírselo nuevamente. Bueno, algunos me dicen que ya contestaron. Ahí se los volví a enviar. $20 segunditos más para los que están ahí escribiendo. Entonces les recuerdo la pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota de una procariota? Entonces, sí, como dice Álvaro, pueden copiarlo y llevarlo al navegador si no les deja recibir o ingresar fácilmente al enlace. Bueno, 10 segunditos. ¿Cuál es la principal diferencia de una célula eucariota de una procariota? Eso hace un momento lo recordábamos. Listo, vamos a revisar. Entonces, tenemos 6 respuestas en este momento, con ellas podemos trabajarlo. Entonces, llevan 8, 10, listo. La mayoría dicen que la respuesta es la B. Tenemos ahí con la C más o menos una competencia, pero la mayoría dice que es la B. Miremos entonces cuál era la respuesta. Miremos una por una. La opción A era que la célula eucariota carece de membrana nuclear, mientras que la procariota posee núcleo. Eso no es verdad.
que recuerden en ese momento decía que la procariota no posee una membrana nuclear, no hay un núcleo definido, entonces por eso la A no es. Tenemos la B, la célula procariota carece de membrana nuclear, mientras que la eucariota posee un núcleo definido. Esa era la correcta, pero veamos por qué no la C ni la D, que la C tenía varias respuestas hacia ella. La célula procariota posee organelos como la vacuola y cloroplastos. Vacuola y cloroplastos son organelos especializados que tienen las células eucariotas. Las procariotas no las tienen. La eucariota no posee estos organelos, todo lo contrario. Entonces, la eucariota sí las tiene, las procariotas no la tiene. Ya vemos ejemplos con ellas. Y finalmente, en la C, la procariota posee pared celular, mientras que la eucariota solo posee una membrana celular. Entonces, la célula eucariota tiene membrana celular y membrana de nuclear. Pared celular, hay algunos eucariotas como las plantas, como los hongos, que poseen pared. Entonces, por eso no era correcta esta pregunta. Entonces, nuevamente revisemos acá nuestras respuestas. Y aquí ya la mayoría se fue a la B. Listo. Muy bien, muchachos. Continuemos con nuestra presentación. Listo. Entonces, cuando hablamos de esas células eucariota y procariota, entonces les decía hace un momento que dependía, bueno, esto está al revés, dependía de esa organización celular de cada una de ellas. Si hablamos de evolución, las primeras que dieron origen a los seres vivos son las células procariotas. Ellas entonces son las más sencillas que tenemos acá. ¿Qué tiene una célula procariota? Tiene ADN en forma circular, pero está regado en el citoplasma porque no tiene membrana nuclear, o sea, no tiene un núcleo definido, a pesar de que sí tiene información genética por su ADN. Tiene un citoplasma donde encontramos algunos organelos, como por ejemplo los ribosomas encargados de esa síntesis de proteínas. Tenemos una pared celular que los protege de defensa del cuerpo, de su célula, defensa, por ejemplo, para saber qué ingresa y qué sale de esa célula, la membrana nuclear, pero también tiene otras estructuras que le van a ayudar a sobrevivir. Por ejemplo, esta cola que le vemos aquí es un flagelo que le permite su movimiento. Estos como pelitos que tienen acá se llaman pilis, que ayudan a la adherencia de este organismo hacia el huésped. Por ejemplo, si estamos hablando de los seres humanos, se pueden adherir a nuestro intestino gracias a algunas, no todas lo tienen, son estructuras de algunas, no de todas las células procariotas, se pueden adherir a ese otro huésped. Si lo comparamos con la célula eucariota, que es esta de acá, es mucho más compleja una célula eucariota. La información genética, su ADN, está protegida por una envoltura o una membrana nuclear. Tiene más organelos, lo que la hace mucho más especializada. O sea, aquí encontramos, por ejemplo, las vacuolas para almacenar agua. Encontramos los cloroplastos que venían en la pregunta anterior para ayudar a la fotosíntesis, por ejemplo, en las algas, en las plantas. También encontramos ribosomas, encontramos mitocondrias. Bueno, es una gran cantidad de organelos especializados y a partir de ellos es que empezamos también a evolucionar los organismos y a generar reinos. No nos quedamos solamente en células. Empezamos a evolucionar y creamos ya, o se crearon nuevos seres vivos. Esa célula eucariota se puede clasificar en células animales y vegetales. Aunque recordemos que eucariota no solamente es animal y vegetal, aquí también tenemos las algas, encontramos también a los hongos dentro de ellos. Aquí está la diferencia entre las dos células, la animal y la vegetal. Generalmente hablamos de que la célula animal es circular, pero ustedes se van a dar cuenta en el laboratorio que no es tan cierto, más bien es una célula irregular, tendiente a ser redonda, sí, pero no lo es siempre, es más bien irregular. Y la célula vegetal generalmente la vemos cuadrada. Tiene forma así como cuadrado, rectángulo, que es la primera diferencia.
Tenemos las dos vacuolas, pero las vacuolas de las células animales se dan cuenta de un tamaño menor que una célula vegetal, debido a que ellos requieren mayor almacenamiento de agua para poder sobrevivir. Otra diferencia principal son los cloroplastos que tiene la célula vegetal, que es la que le ayuda a generar su propio alimento, hacer fotosíntesis, por eso son autótrofos. Diferencias también son los tamaños. La célula animal es mucho más pequeña, más o menos entre 10 y 100 micras, y una célula vegetal puede estar entre unas 100 y unas 1000 micras, dependiendo del tejido que esté generando. Si ya hablamos de la cantidad de células que van a componer a un organismo, pues podemos encontrar organismos unicelulares, que el nombre lo dice, una sola célula. Por ejemplo, aquí tenemos a las famosas amebas, que hacen parte de un grupo que nosotros conocemos como parásitos. Y están las pluricelulares, es decir, que están compuestas por 2 o más células. Y aquí encontramos, por ejemplo, a los caballos, a los elefantes, las plantas, los seres humanos. La clasificación por la cantidad de células que forman a los seres vivos, unicelulares o pluricelulares, porque esa es otra pregunta de las que vienen dentro de la tarea 2, ejercicio 1, clasificar ese organismo en unicelular y pluricelular. Volvemos nuevamente a retomar esos niveles de organización de la materia. Entonces hablamos hace un momento que estamos constituidos por monómeros. Si hablamos de proteínas, el monómero son los aminoácidos. Si hablamos de carbohidratos, el monómero son los monosacáridos. Si hablamos de los ácidos nucleicos, pues estamos hablando de esos nucleótidos y de esos azúcares que lo conforman. La unión de todas esas biomoléculas forman nuestras células. Las células especializadas forman tejidos, esos tejidos forman los órganos forman sistemas y finalmente están los seres vivos. Entonces, si se dan cuenta, la célula es lo que crea un ser vivo y también ayúdame a clasificarlo, dependiendo de esa evolución que ha tenido. Entonces, recordemos un poco este árbol filogenético que me habla de esa evolución de la célula. Las primeras células son de los procariotas, porque fueron muy sencillas y tenían que adaptarse a condiciones extremas que tenía nuestro planeta. Dentro de las procariotas encontramos las bacterias y la arquea. Dentro de las arqueas son organismos, que también son bacterias, pero digamos que son mucho más antiguos, no han evolucionado tanto. Aún tenemos organismos que hacen parte de este dominio arquea y que viven en condiciones extremas, muy similares a lo que era nuestro planeta hace miles de años. Por ejemplo, tenemos metanobacterium, es decir, que son organismos que pueden sobrevivir o pueden generar metano. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en uno de los estómagos de las vacas, que ayuda a generar ese metano a partir de la celulosa. Encontramos, por ejemplo, organismos que pueden sobrevivir a temperaturas extremas o muy bajas o muy altas, por ejemplo, que puedan sobrevivir a termales, a volcanes, que puedan sobrevivir a cambios extremos de pH. ¿A qué se debe eso? A que en su pared celular tienen algunos componentes que los hacen mucho más fuertes a estas condiciones. Las bacterias es una evolución de las arqueas. Siguen siendo procariotas, pero la evolución generó que pudieran sobrevivir a las condiciones que tiene nuestro planeta actualmente, que nuestro planeta en su mayoría ya no tiene esas condiciones, sino que son otras. Por eso se evolucionó y tenemos otro tipo de organismos bacterianos, procariotas, que pueden sobrevivir a estas condiciones de nuestro planeta actualmente. Finalmente, la evolución llevó a que generáramos células eucariotas, mucho más especializadas. Y aquí encontramos la gran mayoría de los reinos: el animal, el vegetal, el fungi o de hongos. ¿A qué se debe esto? A que tenemos evolución de estas células, son células eucariotas. Los organismos se clasifican de acuerdo a su taxonomía.
dentro de la tarea 2 también estamos pidiendo que ustedes investiguen esa taxonomía del organismo o los organismos que les correspondió. Y esa taxonomía, ¿qué debe tener? Primero el dominio. El dominio, cuando hablamos de eso, estamos hablando de qué tipo de célula es. ¿Es procariota o es eucariota? Y de ahí en adelante empezamos a hacer la clasificación. El reino, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la taxonomía de los seres humanos. Entonces, reino animal, el filum, cordado, es decir, que tenemos nuestra estructura ósea, tiene la forma de cordado, es decir, tiene una estructura que puede, pues tenemos los huesos alineados. Clase, mamíferos, orden, primates, familia, homínidos, género, Homo y la especie Homo sapiens. Hablemos rápidamente de esos reinos porque es bueno que ustedes reconozcan los diferentes reinos, cómo se clasifican o cuál es su principal característica para que con ello ustedes puedan realizar esa tarea. Reino Monera, aquí encontramos a la mayoría de bacterias. Aquí encontramos esos organismos que son unicelulares. Aquí encontramos esa mayoría de procariotas. Las bacterias, algunas son patógenas, es decir, que pueden generar enfermedades para nosotros los seres humanos o para otros organismos como las plantas, los animales. Algunos son fotosintéticos, por ejemplo, las cianobacterias pueden producir su propio alimento, pero la gran mayoría son heterótrofos, necesitan de otro organismo para poder sobrevivir. Y crecen en colonias, entonces esto lo veremos en el laboratorio, por eso es importante que ustedes vayan para que ustedes vivencien esto y puedan reconocer más fácil la biología. Son células, pero crecen por forma asexual. De una se va a duplicar en dos. Dependiendo de las bacterias, por ejemplo, cada 20 minutos se pueden reproducir. Así que en una hora, cuando yo tenía una, pues ya puedo tener 6. Y pues así van creciendo. Y visualmente podremos verlas en forma de colonia, que son estas esferas que ustedes están viendo acá. Ya hablando, estábamos hablando de procariotas. Ahora de aquí en adelante, eucariotas. Entonces, dentro de los eucariotas, dominio eucariota, por ejemplo, el reino protista, aquí encontramos dos. Tanto los protozoos, que son algunos parásitos, y las algas. Aquí podemos encontrar organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Los protozoos generalmente son heterótrofos, necesitan de otro para poder sobrevivir, y las algas son autótrofos, porque ellos tienen clorofila y pueden hacer de esa forma fotosíntesis. Del reino de los hongos, entonces aquí tenemos otros eucariotas. A diferencia de las plantas y de las algas, ellos no tienen clorofila, sino que obtienen su alimento a través de la absorción. Tenemos 3 tipos de hongos. Hongos de gran tamaño, que son conocidos como las setas, por ejemplo el champiñón. Hongos microscópicos o filamentosos, como por ejemplo el penicillium. El hongo que por ejemplo crece en las frutas, en el pan, en las paredes. Entonces son hongos microscópicos, que para poderlos visualizar, pues deben estar en grandes cantidades, pero si nos fijamos en el microscopio, pues veremos que están compuestos por varias células. Por lo tanto, estos hongos filamentosos y las setas son pluricelulares. Las levaduras son unicelulares, ellas son solitas. Ellas son asexuales, las levaduras, porque hacen gemación. De una solita pueden dividirse en una o hasta 6 nuevas levaduras. Los otros hongos hay que revisar muy bien porque hay algunos sexuales y otros asexuales. Ventajas ¿para qué se usan los hongos? Por ejemplo, en procesos biotecnológicos para fabricar bebidas alcohólicas. En este caso pueden producir vino, cerveza, bioetanol para adicionar a la gasolina. También lo hemos utilizado para la producción de antibióticos, de vitaminas, también de algunos alimentos. Los champiñones, por ejemplo, los conocemos como nutracéuticos porque tienen propiedades tanto nutricionales como también farmacéuticas. Sirven, por ejemplo, para prevenir y contrarrestar el cáncer porque tiene dentro de su compuesto
una sustancia que ayuda a eliminar estas células cancerígenas. Entonces, si se dan cuenta, es muy, muy importante reconocerlos, porque dependiendo de nuestra carrera podremos irnos hacia la investigación de ellos y aprovechar también para nuestra carrera estos organismos. Listo, ahora vamos a hacer otra actividad, a ver si qué tanta atención me pusieron en estos últimos 10 minuticos. Entonces les voy a pedir el favor que ingresen desde su celular o si están en el computador a www.kahoot.it, o si ya lo habían hecho y tienen la aplicación de Kahoot, pues por favor vayan ingresando ahí. Voy a pasarles el enlace y este código al chat. Entonces, permítanme un segundo. Cuando ingresen ahí, les solicita un PIN. Pues ese PIN es ese que les estoy colocando en este momento en el chat, o que ustedes están visualizando en este momento. Si ustedes tienen su celular lector de QR, pues también pueden leer este de acá y también les va a permitir ingresar. Entonces, para que por favor lo vayan haciendo. Estoy pendiente del ingreso de ustedes. Listo, ya van ingresando ahí. Voy a compartir la pantalla del juego. Bueno, vamos a hacer una actividad donde vamos a reconocer si es procariota o es eucariota el organismo que vamos a trabajar, para ver qué tanta atención prestamos a esta explicación. Entonces vamos a dar otros 10 segunditos para que vayan ingresando. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le dé empezar acá, a ustedes en el celular o en el computador les va a aparecer opción de colores. Ustedes lo que van a hacer es dar clic o señalar, si es el celular, el color que tenga la respuesta correcta. Lo ideal es que ustedes estén trabajando en un celular o en otra pantalla diferente a donde están viendo en este momento la webconferencia, para que puedan ver tanto la pregunta como la respuesta. Si no, no se preocupen, yo les voy a leer las preguntas y las respuestas para que ustedes estén pendientes de cuál es la respuesta correcta y le den clic al color que tenga la respuesta correcta. Listo, tenemos en este momento ya 102 participantes, 105. 5 segunditos más para que ingresen, por favor. Listo, los que no pueden ingresar, no se preocupen, es una actividad más para que entre todos reconozcamos qué tanto hemos recordado y aprendido en esta web. Listo, empecemos. Recuerden que la respuesta es procariota o eucariota. Tienen 30 segundos por cada organismo. Listo, entonces tenemos la imagen de la Escherichia coli, es una bacteria, así que ustedes deben decirme si es procariota o eucariota. Si ustedes creen que es procariota, por favor señalen el color rosado o fucsia. Si creen que es eucariota, por favor la señal azulita, el cuadrito azul. Este es un organismo, una bacteria, Escherichia coli, la tenemos en nuestro intestino. Por favor, si creen que es procariota, señalan el color rosado, si es eucariota, el azul. Listo, vamos a ver cómo nos fue. 61 personas contestaron que era procariota y 42 eucariota. La respuesta correcta es procariota. Recordemos que todas las bacterias son procariotas. Están hechas por una sola célula y esa célula no tiene un núcleo definido. Tiene muy pocos organelos. Todas las bacterias son procariotas. Entonces, muy bien a los que respondieron procariotas. Aquí tenemos nuestras respuestas. Tenemos por aquí a Daniela, Jason, Oliver, Estefanía y Miguel, que tuvieron el puntaje más alto. Continuamos. Siguiente pregunta. Recordemos que es elegir entre procariota o eucariota. Vamos a ver un orangután. Así que ustedes díganme qué tipo de células posee un orangután. Si creen que es procariota, por favor, señalen el color rosado. Si creen que es eucariota, el color azul.
Entonces, orangután, características que estamos viendo. Pues, al verlo de gran tamaño ya sabemos que es pluricelular. Ya conocemos que hace parte de los primates. Bueno, ya tenemos aquí la respuesta. La gran mayoría dice que es eucariota. Así es, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué eucariota? Porque recordemos que todos los eucariotas pueden llegar a formar organismos pluricelulares. Entonces, primera pauta o tip para cuando tengan que hacer sus actividades, ¿ya? Es de gran tamaño, va a ser una eucariota, pero principalmente si viéramos su estructura celular, encontraremos que tiene un núcleo definido y tiene ya organelos especializados. Listo, vamos pues. Ya con esto cambia un poco nuestro marcador. Todavía vemos algunos por acá presentes que estaban en el anterior. Continuemos. Ahora vamos a evaluar a un hongo, la Amanita muscaria. Y este hongo lo conocemos como alucinógeno. Entonces, si ustedes creen que es procariota, por favor, clic en el rosado, o eucariota, clic en el azul. La naturaleza es muy sabia y nos cuenta con los colores, nos muestra con los colores muy vistosos que un organismo puede ser peligroso o no para nosotros. En este caso, esta amanita, ese color rojo fuerte, nos señala que puede ser alucinógeno. También recordemos que puede pasar con los animales, esos colores fuertes señalan que puede ser peligroso para nosotros. Entonces aquí, la mayoría dice que es eucariota, algunos dicen que son procariotas. Respuesta correcta, eucariota. Para poder visualizar ese hongo es de gran tamaño, ¿cierto? Tiempo que les di ahorita. Pluricelular es eucariota. Pero hace un momento les decía que los hongos del reino fungi también son eucariotas, tienen núcleo definido. Y en este caso, no tiene cloroplastos, aunque esté cerca de las plantas, no tiene cloroplastos, sino tiene otras estructuras que le permiten sobrevivir a estas condiciones. Listo, vemos cómo va cambiando nuestro panel de puntaje. Hoffman, me perdona si así no se pronuncia, va de primera, sigue Daniela, Miguel, Lucy y Joycer. Y nuestra cuarta pregunta, vamos a ver un grupo de algas. Recordemos, por favor, que hablábamos que ellas hacen su propio alimento. Rosado si creen que es procariota, azul si creen que es eucariota. Entonces recordemos que tienen clorofilas. Hay clorofila, no todas verde. Hay algunas que tienen pigmentos o que con algunas otras sustancias van a generar esos colores. Entonces son autótrofos, producen su propio alimento. Rosado si creen que es procariota o azul si creen que es eucariota. Vamos a ver cómo nos fue esta vez. Iba ganando el procariota, casi en un empate con el eucariota. Respuesta correcta. Las algas también son organismos eucariotas. Recuerden que los únicos procariotas son las bacterias. El resto somos eucariotas. Al tener clorofila, que les contaba hace un momento, ya es un organelo diferente, especializado, porque produce su propio alimento. Organelos especializados hacen parte de los eucariotas. Los procariotas, aunque tienen el bus, no son especializados. Vemos cómo cambia nuestro marcador. Y nuestra última pregunta. Vamos a ver una araña. Entonces, por favor, me cuentan qué tipo de célula posee una araña. Rosado, si creen que es procariota, o azul, si creen que es eucariota. También para poderla ver que pueda caminar es porque es pluricelular. Además, se alimenta de otros organismos, heterótrofo. ¿Qué creen que sea? Rosado procariota, azul eucariota. Listo, aquí sí, la gran mayoría se fue por la respuesta que era, que son eucariotas. Les di los tips. Pluricelular se puede visualizar. Es un animal, pero es invertebrado, entonces hace parte del reino animal. Listo, muy bien. Y ahora vamos a ver nuestro podio del día de hoy. Entonces, tercer lugar para Miguel, segundo lugar para Daniela Valencia y primer lugar para Hoffman. Muy bien. Felicitaciones.
No importa que no hayan aparecido por acá, lo importante era participar, reconocer eucariotas, procariotas, escucharme esos tips que les estaba dando, porque con eso van a ayudarse mucho para poder desarrollar la tarea número 2. Entonces continuamos ya con nuestra presentación. Listo, entonces aquí tenemos esos organismos que hablábamos hace un momento. Entonces recordemos que todas las bacterias son procariotas, todas, y hacen parte del reino Monera. De ahí en adelante el resto son eucariotas, lo que me cambia es el reino. Tienen la misma base de célula, pero ya por evolución van a cambiar. Entonces, por ejemplo, el orangután hablábamos que era el reino animal, las algas, que son eucariotas también, pero del reino protista. Aquí tenemos una eucariota, que es protista, que es una euglena, un hongo, lo miramos ahorita, que es eucariota, y del reino fungi, la araña, eucariota y animal. Y tengo una pregunta para ustedes. Aquí tenemos el famoso coronavirus que nos ha acompañado en los 2 últimos años. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un ser vivo o no es un ser vivo? Los leo en el chat. Esos virus en general, ¿serán seres vivos o no son seres vivos? Estoy leyendo que me dice Santiago que no, Angie sí, Claudia que sí. Les cuento que los virus no son seres vivos, porque un ser vivo debe cumplir con las 3 funciones que hablábamos hace un momento. ¿Cuáles eran sus funciones? El de alimentarse por sí mismos, reproducirse por sí mismos y relacionarse con los demás. No es un ser vivo porque para reproducirse y para alimentarse necesita de un ser vivo para poderlo hacer. Hay virus para los seres humanos, hay virus para algunos animales, hay virus para algunas plantas, pero requiere de sus células, específicamente de su núcleo, para poderse reproducir. Pues por eso, los virus no son seres vivos. Erróneamente, hace muchos años se creía que era el reino Monera, pero pues al tener claro cuáles son las funciones de un ser vivo y los virus al no tenerlos, entonces los virus no son seres vivos. Muchas gracias a los que participaron. Listo, y finalmente tenemos aquí un hongo. En este caso es un hongo filamentoso, los vamos a ver en los laboratorios. Son eucariotas, pluricelulares y hacen parte del reino fungi. El reino de los hongos es muy diverso, vean, podemos tener hongos de gran tamaño u otros microscópicos. Listo, ahora sí vamos a entender un poco de qué se va a tratar esa tarea 2. Los invito a que por favor estén pendientes de la programación de los IPAs por si tienen alguna duda, ahí podamos resolverla. Entonces, la tarea 2 tiene 3 ejercicios. El primero de ellos es podernos conceptualizar sobre esa clasificación de un ser vivo, entonces reconocer qué tipo de células posee, cuál es su taxonomía, nutrición y reproducción. Entonces, lo que ustedes deben estar haciendo en este momento, primero es seleccionar una letra para decirles a sus compañeros con qué organismos van a trabajar. Recuerden que para el ejercicio 1 no se pueden repetir letras dentro del mismo grupo colaborativo. Si alguien ya escogió la A, en este caso para el ejercicio 1, nadie más puede escoger la A, porque para eso están otras 4 opciones más. Entonces es importantísimo no repetir la letra y anunciar a través del foro cuál fue la letra que eligió para trabajar en el ejercicio 1. Ejercicio 2 ya les digo qué pasa con él. Teniendo claro entonces ya cuáles son esos organismos con los que vamos a trabajar, pues lo siguiente es identificar esas características de ese organismo. ¿Dónde las pueden identificar o cómo lo pueden investigar? Pueden hacerlo buscando artículos científicos. ¿Dónde encuentran artículos científicos de estos organismos? Pueden buscarlo, por ejemplo, en la biblioteca de nosotros, que tiene una muy buena base de datos. Pueden buscarlo en revistas o bases de datos, como por ejemplo en la revista Cielo, en Redalyc, en Google Académico. Mi consejo es que coloquen el nombre del organismo y generalmente no me va a aparecer la información textual como la estoy colocando acá. Eso es un consejo. Si creen que va a aparecer exactamente cuál es el tipo de célula del Helicobacter, pues no va a salir.
Es muy difícil que salga, es más de interpretación. Por eso, en el ejercicio que les hacía hace un momento para identificar características y podamos reconocer, si me dicen que es una bacteria, pues les decía hace un momento, todas las bacterias son procariotas. Entonces ya puedo hacer esa clasificación del tipo de célula. Viendo la imagen ahí, por ejemplo, en artículos que aparecen las imágenes o coloco en Google y me aparece ya la imagen, pues puedo reconocer si es unicelular o pluricelular. Identificar la reproducción. Entonces, en un artículo científico, mi consejo es que lean, por ejemplo, la introducción. En la introducción encontramos como el marco teórico, donde hablarán de esos organismos. Entonces, de ahí pueden tomar esa información. Importantísimo reconocer si es una célula eucariota o procariota, que es lo que se pide en tipo de célula. En tipo de organismo, si es unicelular, compuesto por una célula, o pluricelular, por más de 2 células. Tipo de reproducción, si es sexual, si necesita de 2 individuos para que se genere un nuevo individuo, básicamente de 2 células especializadas, o asexual, un solo individuo puede generar una nueva descendencia. Tipo de alimentación, heterótrofo, si se necesita que se alimenten de otros seres vivos para poder obtener energía, o autótrofo, si producen su propio alimento. Este es el más fácil de encontrar con el de la reproducción, sin embargo, si no lo tenemos, pues si me dicen que se alimenta de plantas, que se alimenta de lombrices, bueno, de otros animales, pues es heterótrofo. Si hace su propio alimento, son autótrofos. Y la clasificación taxonómica, importantísimo que coloquemos todos los niveles, no solamente el género y la especie, sino todos. Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Recordemos que tenemos el formato de entrega de la actividad. Ahí está ya el cuadro comparativo. Simplemente es que lo podamos llenar con esta información. Ejercicio 2 es el de biomoléculas. En este caso, la letra con la que ustedes van a trabajar depende es del programa que ustedes estén en este momento estudiando. Entonces, por eso, en este caso, para el ejercicio 2, va a ser diferente. En ocasiones puede ser diferente, en otras puede ser la misma a la letra que eligieron en el primer ejercicio. Como en el grupo colaborativo pueden haber 2, 3 o más personas que están estudiando lo mismo, el ejercicio 2 sí se puede repetir la letra, pero el ejercicio 1 no, porque en el ejercicio 1 sí tenemos diferentes organismos. En el ejercicio 2 sí se puede repetir la letra. Lo que no se puede repetir es el artículo con el que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando ingeniería de sistemas o algo afín, pues ¿qué van a buscar? Ingeniería de proteínas, que está muy basado en eso que hablamos hace un momento de programación. Si están estudiando ingeniería industrial, electrónica o afines, van a escoger la letra B y van a trabajar con el tema de lípidos estructurados. C, lo van a elegir aquellos estudiantes de agronomía, ingeniería de alimentos y tecnologías afines a ellas. ¿Y qué van a buscar? Alimentos transgénicos, ácidos nucleicos. La letra D la van a escoger los estudiantes de psicología y van a buscar, o su tema va a ser, consumo de carbohidratos y su relación con la depresión, la ansiedad o el estrés. Y la letra E la van a elegir estudiantes de zootecnia y tecnologías afines a ella. ¿Qué van a buscar? La clonación de animales con fines productivos, ácidos nucleicos. Consejo, muchachos. Primero, elijan la letra, tanto del ejercicio 1 como del ejercicio 2. Segundo, en este caso, busquen el artículo en bases de datos. Primero, busquen en las revistas o la base de datos de nuestra biblioteca. Si no la encuentran ahí, mi consejo es que la busquen en la revista Cielo. Aquí se me fue una y demás. En la revista Cielo pueden buscarlo en Redalyc o en Google Académico. ¿Cómo van a buscar? Si lo buscan textual, es posible que en algunas pruebas, en algunas temáticas lo encuentren. Si no, por ejemplo, busquen qué son los lípidos estructurados, por ejemplo, los de ingeniería industrial. Entonces estoy encontrando que el lípido estructurado, por ejemplo, son los triglicéridos o el glicerol. Pues bueno, entonces el glicerol, ¿cómo se ve? ¿Cómo se puede usar? En la industria, ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo se desarrolla?
Si, por ejemplo, están hablando de alimentos transgénicos en el buscador, pues busquemos usos de alimentos transgénicos. Podemos buscar también modificaciones que se han hecho en algunos alimentos. Si ustedes ya conocen, pues busquen cuál tipo de alimento es. Entonces, no, o sea, pueden buscar por el nombre como tal, pero también busquen palabras claves. Claves que es, por ejemplo, en psicología, estoy hablando de depresión y consumo de carbohidratos. Puede que no encuentre las tres, puede encontrar solamente una. Entonces, relación de depresión más carbohidratos, entonces, es una forma de poderlo utilizar. En nuestro formato de entrega van a encontrar esta tablita en el ejercicio 2. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Escogen un artículo. Ese artículo debe estar relacionado con el tema que tiene que ver con su carrera. Léanlo muy bien, señalen, hagan un resumen con él. Y con esa información deben llenar estos espacios. Colocar cuál es el objetivo principal de ese artículo, qué buscaban esos investigadores al hacer esa investigación. ¿Cuál fue la metodología? Para no copiar y pegar la metodología, sino en 2 párrafos contarnos de qué se trató, cómo hicieron ese estudio, qué herramientas utilizaron, qué pruebas hicieron, pero en 2 párrafos, no es copiar y pegar, es resumir lo que tenemos ahí, sintetizar. Después, nuevamente, 2 párrafos donde nos cuentan cuál fue el resultado obtenido. Si hay algunos que comparan, nosotros pensábamos que íbamos a obtener esto, pero al final obtuvimos esto. Pueden contarnos también lo que está ahí, pero en 2 párrafos, no es copiar y pegar, sintetizar. Finalmente, las conclusiones. Es posible que en algunos artículos tenían un objetivo y no lo cumplieron. Entonces, cuéntenos si fueron en esa investigación, si obtuvieron ese objetivo que tuvieron inicialmente o si no, al final no fue posible obtenerlo. Y la referencia, entonces es importantísimo colocar aquí la referencia bibliográfica de ese artículo. Recuerden, importante, nosotros en la universidad estamos trabajando las normas APA vigentes, que es la versión 7 en inglés, la cuarta versión en español, entonces revisarlas y con ellas hacer la referencia de ese artículo. Y finalmente, el ejercicio 3, que habla de aplicaciones de los seres vivos en diferentes áreas. Para este caso es importante que ustedes revisen la conferencia denominada Biofábricas con algas y cianobacterias en Colombia. En el foro de la actividad ustedes van a encontrar este enlace. Por favor, véanlo, es muy interesante. Van a conocer muchísimas de las cosas que se hacen aquí en Colombia, de la investigación. Y con esto van a hacer un ensayo argumentativo. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Es un documento, un escrito, donde el autor, es decir, ustedes, lo que van a hacer es convencernos o persuadirnos a los lectores sobre una serie de ideas. En este caso es sobre este tema de biofábricas en algas y cianobacterias en Colombia, que ustedes nos den su opinión y nos convenzan de algo. Puede que a ustedes les haya gustado, les haya parecido interesante esa temática para poderlo trabajar y aplicar a sus carreras en Colombia. Podemos hacer un grupo interdisciplinario o están en desacuerdo y nos cuentan por qué. Importantísimo, la base es ese video, pero ustedes cuando uno hace un ensayo puede también reforzar sus ideas con otros autores, entonces pueden buscar otros artículos y complementar. No es copiar y pegar lo que dice el otro, no, nos interesa la opinión de ustedes. Y con esa opinión, entonces, no estoy de acuerdo con las biofábricas con algas porque creo que es explotar la naturaleza. Y de acuerdo a buscar un autor que piense igual que ustedes o muy parecido y que refuerce esa idea. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con las biofábricas. Es la opinión de ustedes. Es simplemente una idea. Cuando hablamos de ensayos argumentativos, hablamos de una estructura que ustedes deben cumplir. Este cuadrito que tengo acá es el que les va a aparecer a ustedes en el formato de entrega de la tarea. Entonces, la idea es que ustedes puedan estructurar su ensayo teniendo en cuenta estos parámetros. Primero es tener un título que sea muy llamativo y que en pocas palabras, cuando uno lo lea, sepa más o menos de qué se va a tratar el ensayo.
Luego viene un párrafo introductorio donde ustedes nos contextualizan de lo que se está tratando, de por ejemplo, por qué es importante ese tema para su perfil profesional, cómo lo pueden utilizar. Luego empezamos a ampliar un poco más ese punto de vista, a presentarnos ustedes si van a defender un punto de vista, si van a apoyarse. Entonces aquí con algo más tienen que aquí poner ese punto de vista. Luego viene el cuerpo del ensayo, es decir, donde vienen los argumentos, donde deben convencernos de que esa idea que ustedes tienen es acertada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dando mi idea y, como les decía, sustentando o apoyándonos con otros artículos. Mínimo deben ser 2, pueden ser más. Esto es muy llamativo, así que pueden encontrar muchas investigaciones sobre lo mismo que pueden apoyar en varias de sus ideas. Recuerden, todo lo que coloquen aquí de otros autores debe ir también en la bibliografía, debe estar referenciado dentro del ensayo y al final en la bibliografía debe estar toda los mínimos que según el APA debemos presentar de esos 2 documentos. Entonces deben aparecer tanto en el ensayo como en la bibliografía las referencias de esos autores que ustedes tomaron como base, o más bien como apoyo para su ensayo. Y finalmente las conclusiones, donde ustedes deben darnos básicamente en una conclusión o 2 su postura frente a lo que habían planteado en ese ensayo. Si haya preguntas hasta este momento. Normas APA pueden aplicarlas también en la estructura del documento. Entonces recordemos, por ejemplo, si yo estoy aquí, digamos que este era, bueno, este de acá, era una idea tomada de otro autor. Aquí puedo aplicar normas APA. No iría al punto, sino antes del punto, coloco entre paréntesis el autor, el apellido del autor, coma, y el año de publicación. Y esto, si lo tomé textual, debe ir entre comillas. Si es parafraseado, no es necesario las comillas, pero sí tiene que ir el autor y el año. Esas son normas de referenciación y en este caso serían siguiendo normas APA. Y al final la bibliografía también debe tener normas APA. Por aquí, si tienen otras preguntas. Bueno, normas APA, ya en línea van a encontrar muchas manuales que han hecho. Por ejemplo, hay uno de la Javeriana, de la Javeriana de Cali, que es condensado y muy fácil de utilizar. Pueden buscar en Google manual normas APA del externado, manual de normas APA de la Universidad Central, que yo he revisado y sintetizan muy fácilmente la aplicación de estas normas APA y rápida, de una fácil manera de poder reconocerlas y aplicarlas en sus documentos. Ya para finalizar, entonces, nuestro curso de biología tiene albergado a 3 semilleros de investigación. Uno que lidera nuestra directora, la profesora Claudia Betancourt, en el que estamos, pues está trabajando más en la parte de bioinformática, análisis secuencial. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de ese semillero, pueden escribirle a ella, a su correo claudia.betancourt@unad.edu.com. Tenemos otro semillero que es Germinando Saberes, que en este momento lo estoy liderando yo. Entonces, si están interesados en ese semillero de investigación para apoyar más hacia las ciencias biológicas, la parte de alimentos, de investigación sobre la parte biotecnológica, también pueden escribirme a mí para que hagan parte de ellos. Y tenemos el semillero Pitanza, que lidera nuestra profe Viviana Ávila, en la zona Caribe. Entonces, si están interesados en hacer parte de esos semilleros, de conocer un poco más sobre esto que estábamos hablando, de hacer proyectos de investigación que les sirvan también como una opción de grado a ustedes, pues bienvenidos, nos pueden escribir y estamos atentos a cualquier duda que tengan. Les agradecemos por su atención. No sé si ya estuvieron revisando la asistencia, profe Claudia. Muchas gracias, profe. Sí, a este momento llevamos 239 respuestas.
Sé que tuvimos conectados cerca de 270 personas, entonces faltarían aún por diligenciar. Mientras terminan de hacerlo, un par de preguntas que vi en el chat, ¿sí? Entonces, hay estudiantes que empezaron ya su componente práctico el sábado pasado, entonces no hay ningún problema. Creo que empezaron el sábado, fue con el profe Carlos Andrés en Bogotá. Ya saben cuándo es la próxima sesión, él les envió en su momento la guía, todo lo demás, entonces creería que ya con estos chicos no tenemos dificultades. Quienes inician el sábado, que me preguntan por la guía que no les ha llegado, si no les llegó ahorita en la noche, les debe llegar mañana en la mañana. No se preocupen. De igual forma, yo mañana les envío a los que tienen laboratorio el sábado, que sé que lo tienen en Medellín con el profe Leonardo, les envío también aparte un correíto con la misma información que él les va a enviar para que estén tranquilos. ¿Dónde consiguen las batas de laboratorio? Bueno, eso es dependiendo del centro donde se encuentre cada uno, ¿cierto? Entonces, hay sitios generalmente cerca a las sedes de la universidad donde las hacen con los logos. Por internet las pueden encontrar o ustedes las pueden mandar a hacer en cualquier lugar, no hay ningún inconveniente con eso. El logo de la universidad lo encuentran ya en internet. Recuerden que el logo, digamos ahorita con el tema de acreditación, el logo tiene una modificación, pueden usar entonces ese logo que encuentran nuevo. Vi por aquí otra preguntita, espérenme un momentico. Me encuentro fuera del país, antes de entrar a la universidad me dijeron que todo era virtual, nada presencial. Bueno, digamos que el 90% de las actividades son virtuales, pero sí tenemos presencialidad en los cursos metodológicos. Esto varía según el programa en el que ustedes se encuentren, ¿cierto? Un programa, por ejemplo, como administración de empresas, puede que no tenga presencialidad porque no tiene cursos metodológicos. Pero las ingenierías sí tienen pocos, pero sí tienen cursos metodológicos. Algunos se pueden hacer remotos, pero pues en el caso de biología, no. ¿Yo qué te sugiero? Inscríbete al componente práctico con cualquiera de los docentes, no hay ninguna dificultad, o si quieres te inscribes conmigo. Y en la tercera sesión, entonces, revisamos esos casos puntuales, por eso la tercera sesión que es virtual, necesitamos que todos los estudiantes que tienen esas situaciones particulares estén inscritos y accedan ahí para no tener dificultades de último momento. Viviana, ¿no te has podido inscribir en tu centro? ¿Qué puedes hacer? Bueno, hay dos posibilidades. Una, que sea uno de los centros en los que vamos a tener oferta, pero que se habilite inscripción hacia el mes de marzo, como son los centros de la zona occidente, algunos centros de la zona caribe, ¿sí? Dos, de pronto que sea un centro que es muy pequeño o que estés en una UDR, como es el caso de Mariquita, y que ahí no se ofertan componentes prácticos, entonces revisaríamos en dónde te puedes inscribir. ¿Listo? Como no tengo los datos, o sea, no, ahí no estoy viendo sino tu nombre, contáctame si quieres por el correo interno y lo revisamos. O directamente por el WhatsApp, yo ya te escribo al interno mi número y entonces validamos cuál es tu caso. Que les salen solamente 2 sesiones. Las 2 sesiones que les aparecen son las 2 sesiones presenciales, pero su tutor de componente práctico les va a indicar que hay una sesión adicional que es una sesión virtual, ¿cierto? Pero esa no les va a aparecer ahí. Estar vacunado es obligación para asistir a los laboratorios. Andrés, pues es la recomendación y de acuerdo a los protocolos de bioseguridad que las diferentes alcaldías municipales y secretarías de salud nos aprobaron, indican que los estudiantes deben estar vacunados, ¿cierto? ¿Cuántos puntos dan solo con la sesión virtual? Pues el componente práctico es de 120 puntos, son 3 sesiones, cada sesión equivale a 40 puntos, más o menos ese sería el equivalente, pero por eso les digo, yo sé que hay casos muy puntuales, muy específicos que debemos revisar, sé que ya alguno me envió
una evidencia de un acontecimiento difícil en términos de salud que le impide desplazarse a cualquier sitio. Entonces, deben contactarme, enviarme los respectivos soportes y entonces vamos a revisar. Carolina dice que la otra opción es virtual, que no te dio la opción. No, no es que la otra opción sea virtual, es que todos los grupos tienen 3 sesiones, 2 presenciales, que son las que les va a aparecer en campus, y una virtual que se las indica el docente, ¿cierto? Que todavía no sabemos cuál va a ser la fecha de esa sesión. Bueno, la vacuna, varios me preguntan por la vacuna. Sí, la vacuna es el de COVID, el carnet de COVID. Si no, ustedes ingresan a la plataforma, ya todo eso está digitalizado y descargan ese respectivo soporte, no hay problema. La bata debe ser blanca, sí, preferiblemente. Elkin, nunca te llegó la guía. Bueno, eso pudo pasar porque como estaban apenas ustedes inscribiéndose y fue el laboratorio como tan encima, de pronto cuando se descargó el listado de estudiantes, todavía no, tú no habías realizado la inscripción. Pero no te preocupes que ya para este próximo encuentro, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Igual, si ya asististe a la primera sesión, sabes que los elementos que se necesitan, pues generalmente más compañeros llevan y entre todos podemos apoyarnos, ¿cierto? Pues la idea no es confiarnos, tratemos de llevar todo lo que nos solicita el docente. En Dos Quebradas tienen fechas, Dos Quebradas se habilita más o menos hacia el mes de marzo, entonces vamos a dar la esperita. Bueno, tienen componente práctico este sábado, como les digo, mañana les va a llegar el material, pero pueden ir revisando el protocolo, está en la página, pueden descargarlo y van a realizar las prácticas 1, 2 y 3 en la primera sesión. La bata debe llevar el bordado de la UNAT, pues preferiblemente, y en todo caso, si no lleva el bordado de la UNAT, pues que no lleve otro tipo de logos, ¿o cierto? Que tratemos de que sea entonces blanca en su defecto. Los guantes, sí, no se les olvide, preferiblemente que sean de nitrilo porque son más resistentes, de mejor calidad, entonces les va a funcionar muchísimo mejor. Los quirúrgicos, digamos que tendrían que llevar más de un par para la sesión. Bueno, veo que más o menos son como las mismas prácticas. Introducción a la ingeniería, ya toca directamente con el tutor de introducción a la ingeniería, no tengo conocimiento. Más o menos esas son las preguntas, pero igual, les recuerdo. En el campus, en Noticias del Curso, encontramos una información general respecto a algunos docentes que están designados para acompañar los componentes prácticos, los pueden ir contactando. Ya les va a empezar a llegar la información de la asistencia, de las guías, de cuáles prácticas van a realizar. Entonces, no se me preocupen. En la medida que me habiliten los otros centros para componente práctico, yo misma, junto con la red de tutores que tenemos en campus, entonces vamos a contactarlos a ustedes, les vamos a enviar los mensajes por correo electrónico, por el Celbos, para que ustedes puedan tener la información lo más pronto posible, ¿sí? El carnet de vacunas, recuerden por favor, si es necesario, generalmente lo solicitan al ingreso a las instalaciones, entonces para que no tengan ningún tipo de dificultad, sobre todo si viajan, se desplazan desde lejos, que pronto no tengan dificultades después con el ingreso. ¿Listo? Pues yo creo que más o menos esas eran las dudas. Y pues podríamos dejar la web hasta ahí igual. En caso de situaciones puntuales, por favor, al correo interno, me las notifican con los respectivos soportes si así es el caso, ¿sí? O me contactan también por el Skype del curso, recuerden, Biología 2022, por ahí siempre hay un docente en las tardes de manera continua de 2 a 7 de la noche,
no hay problema, y en la mañana 2 o 3 horitas, pero a diario damos respuesta. Entonces no se preocupen, cualquier duda o inquietud la vamos a estar atendiendo. Muchísimas gracias por su asistencia, profe Dolly, muchísimas gracias por el apoyo, y a los profes de la red que sé que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Espero que toda la actividad y la explicación pues sea de gran apoyo para ustedes, y no se les olvide que empezamos a realizar los encuentros CIPAS. La idea es que cuando lleguen al CIPAS lleguen con preguntas, que ya hayan leído, que ya hayan iniciado la actividad, y para que garanticemos tener una buena comunicación. Los CIPAS no van a ser tanto de explicación, van a ser más de que ustedes nos pregunten qué dudas tienen, a ver cómo les podemos colaborar para que puedan desarrollar la actividad de manera adecuada. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y una feliz noche.